Ya, chiquillos. Entonces, como segunda parte de la transformada de Laplace, o como segunda parte de esta explicación de la transformada de Laplace, vamos a retomar lo asociado a la exponencial. Cuando nosotros tenemos una exponencial, yo les mencionaba en el video anterior que esta exponencial a partir del valor cero considera, por ejemplo, una exponencial de menos t, considera esta forma. Esa es la forma en que nosotros vamos a tener asociada una exponencial de forma habitual, una exponencial con el exponente negativo. Ahora, ojo que la exponencial con el exponente positivo tiene esa forma, que es totalmente diferente. Aquí va creciendo con el exponente positivo. Yo me estoy refiriendo siempre a la exponencial con el exponente negativo. Entonces, es muy común que cuando nosotros resolvemos las integrales de la transformada de Laplace, aparezcan estas exponenciales elevadas a menos infinito, lo que matemáticamente se escribe de forma correcta como el límite cuando t tiende a infinito de la exponencial, por ejemplo, de menos st. Entonces, ¿qué significa? Recuerden que s es una constante cuando nos referimos a esta integración. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo voy a hacer tender el tiempo, el valor de t, lo voy a hacer tender hacia el infinito. ¿Y cuál es el valor de t infinito? Está en esa dirección. Es un valor muy lejano en este eje que asocia a la variable t igual a infinito. Sabemos que eso no se puede matemáticamente, por eso se habla de tender a infinito, acercarse hacia el infinito lo más posible. Entonces, si yo considero esta expresión, lo que estoy hablando es venir a mirar acá muy lejos, supongamos que aquí estamos muy lejos, venir a mirar cuál es el valor de la variable, cuál es el valor de la función, en este caso, de la función e elevado a menos t. ¿Y cuál es el valor de la función? Cero. Entonces, cada vez que nosotros nos encontremos con expresiones, por ejemplo, como e elevado a menos s por infinito, insisto, matemáticamente está mal escrito porque se escribe así, pero cada vez que nosotros nos encontremos con esta expresión, porque evaluamos el límite de integración superior, entonces nosotros ya sabemos que esto corresponde a venir a mirar acá un punto muy lejano en el eje X y determinar cuánto es su valor en el eje Y. ¿Y cuál es o el resultado de la función, en otras palabras? ¿Y cuál es ese valor? Cero. Por lo tanto, esto es cero. Ahora, recordemos, nuestra transformada de Laplace estaba definida como la integral entre 0 e infinito de la función f, que es la que estamos transformando, multiplicada por la exponencial de menos st en dt. Recuerden que ese dt significa que estamos integrando en función del tiempo, por eso la s se toma como una constante. Entonces, hay una función que se llama mu dt. Esto es como una letra u, pero es una letra griega, que tiene una guatita más larga al principio y se llama mu. Y esta está definida por partes. Tiene una definición que dice que vale cero para el tiempo menor que cero y tiene otra definición que dice que vale 1 para el tiempo mayor que cero. Esta función mu de t se denomina escalón unitario. Se denomina unitario porque su valor es 1 y si nosotros tomamos esto y lo graficamos, vamos a graficar aquí abajo, si nosotros tomamos este escalón al lado mejor y lo graficamos, entonces aquí tenemos tiempo, aquí tenemos mu de t y aquí tenemos cero. Entonces, ¿qué dice? Para el tiempo menor a cero, o sea, para el lado de acá, vale cero. Así es que aquí nosotros tenemos que esto vale cero. Chuta, la que no me acompaña mucho. Pero ahí nuestra función mu vale cero hasta el tiempo cero. Y después del tiempo cero vale 1. Entonces aquí va a crecer la función y de ahí para allá
va a valer 1. Esa es la función mu de t. Se asocia, por ejemplo, a encender una fuente de un volt, por poner un caso. Entonces, yo hasta antes de encender la fuente tenía 0 volt y cuando la enciendo tengo 1 volt, por ejemplo. O puede estar asociado a aplicar una fuerza de 1 newton, por ejemplo. Yo antes no estaba aplicando nada y en el momento en que comienzo a aplicar la fuerza aplico 1 newton. Físicamente esto no es tan así, pero en términos generales se simplifica de esta forma esta, esta aplicación de fuerzas, por ejemplo, o aplicación de voltaje. Siempre va a depender esto de los tiempos asociados a nuestro sistema, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay veces en que esto es válido y otras veces en que no. Pero si nosotros asociamos esta función a esta integral, entonces nuestra transformada de Laplace, pero ahora de la función mu de t, corresponde a la función mu de t. Entonces es la integral entre 0 e infinito de la función mu de t por e elevado a menos st en dt. Y esto queda bastante fácil, porque miren, fíjense los límites de integración. Yo quiero conocer la integral bajo la curva entre 0 e infinito. Fíjense la definición de la integral mu de t. Lo que yo necesito saber es esta área bajo la curva, desde 0 hasta el infinito. Y em, está la salvedad en este caso de que la función antes vale 0, pero nuestros límites de integración parten de 0 a infinito. Entonces, sea como sea, esta definición de esta función se traduce en que esta o esta función mu de t va a valer 1. Insisto, ¿por qué vale 1? Porque estamos integrando desde 0 hasta infinito. Hay dos razones. Porque estamos integrando desde 0 hasta infinito y desde 0 hasta infinito la función vale 1, tiempo mayor que 0, es lo mismo que estos límites. Y otra cosa es porque desde menos infinito, de aquí tenemos el menos infinito, y acá tenemos el infinito. Desde menos infinito hasta 0 la función vale 0, por lo tanto no hay nada de área bajo esta curva, solamente nos interesa desde aquí en adelante. Entonces esto se hace 1 y en realidad esta integral nos queda mucho, mucho más sencilla, ya la tenemos resuelta en el ejercicio anterior. Y si ustedes recuerdan, el resultado de esta integral en el ejercicio anterior, si revisan el ejercicio anterior, se hacía por sustitución simple y este resultado es 1 partido en s. ¿Se acuerdan que yo les dije que cualquier constante en el ejercicio anterior podíamos reemplazarla por el 4 que habíamos calculado en ese punto? Bueno, aquí la diferencia es que en vez de tener un 4 tenemos un 1. Entonces nuestra función, nuestro resultado es menos 1 partido en s por la exponencial de menos st. Ese era el resultado de la integral anterior. Por favor, si tienen dudas con esto, revisen el video anterior nuevamente. La única diferencia en este caso con el caso anterior es que en vez de haber un 1 aquí, en el otro ejercicio había un 4. Esa es la única diferencia. Entonces ahora vamos a integrar o vamos a considerar los límites de integración entre 0 e infinito. Y aquí tenemos que la transformada de Laplace de nuestro mu de t es igual a menos 1 partido en s por la exponencial de menos st evaluado entre 0 e infinito. Entonces, si nosotros reemplazamos, recuerden, el menos 1 partido en s lo dejamos fuera, nosotros tenemos que evaluar esta exponencial en el límite superior. Vamos a reemplazar menos la exponencial evaluada en el límite inferior, e elevado a menos s por 0. Recuerden nuevamente que cuando yo digo evaluar significa reemplazar por estos valores el valor de t, porque estamos integrando en función de t. Entonces tenemos que reemplazar esos valores, los límites de integración por t. Primero el superior, lo evaluamos, anotamos lo que nos dé, menos el inferior que se evalúa ahí y se anota lo que nos dé. Entonces aquí viene lo que yo les decía en la primera parte del video. La exponencial de menos una constante por infinito, al final la exponencial de menos infinito es
y exponencial elevado a cero, aquí cualquier cosa multiplicado por 0 da 0, es un número elevado a cero, y ese número elevado a cero es 1. Recuerden que cualquier cosa elevado a cero vale 1. Por lo tanto, nuestra transformada de Laplace de mu de t es menos 1 partido en s por 1 menos, perdón, por 0. Por 0 menos 1. Menos 1 por menos 1 da más. Por lo tanto, nos queda que la transformada de mu de t del escalón unitario vale 1 partido en e. Y aquí tenemos el resultado de nuestra segunda transformación de Laplace. En este caso, recuerden, la transformada de Laplace de la función mu de t es 1 partido en s. ¿Y qué es la función mu de t? Eso que, eso que está ahí, que no se enfoca bien, pero ya se enfocará. Eso, esa función es mu de t y se define de esa forma. Esta función, anótenla por ahí en un en un lugar específico porque se ocupa mucho, se ocupa bastante en automatización para poder hacer los análisis, los estudios de las entradas. Esta función es una entrada típica. Yo enciendo una fuente de voltaje, yo aplico una fuerza, etcétera. A eso se refiere esta, o para eso se utiliza esta función, para modelar una, una entrada a un sistema, una fuente de excitación. Eso es lo que quería decir, para modelar las fuentes de excitación. Entonces, con eso terminamos este segundo ejemplo, chiquillos. Los revisan, los analicen, los vean la diapositiva en la plataforma y cualquier duda que tengan me escriben para que podamos resolverla en línea. Muy buenas noches, que estén muy bien.